Bueno, pues ahora regresamos con nuestra consulta de salud, que sabemos que es tu consulta favorita de nuestro espacio. Y la nos de Marta acompaña nada más y nada menos que el doctor Pedro Paulino, que recuerdo que la última vez que nos visitó, esas líneas telefónicas estaban rebosadas de preguntas, de llamadas, y sé que el día de hoy no será la excepción, porque el tema que tenemos es lipo de papadas. Vamos a saber todo lo que se puede saber en cuanto corresponde con este tipo de lipo. Así Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer poder estar aquí presente con ustedes y debatir todo esto que sé que ustedes lo toman a partir de su público. En realidad las personas conectan con lo que ustedes consultan aquí en su programa. Así es. Nosotros vamos a recordarles a nuestros oyentes que el doctor Pedro Paulino es odontólogo armonizador orofacial e implantólogo oral. Y como dice Juliana, vamos a hablar sobre lipo de papada. Doctora, inmediatamente, y no es la consulta de Denisa, pero quiero que usted nos explique, porque para nadie es un secreto que muchos de los oyentes citan, pero ven acá, ¿qué hace un odontólogo haciendo cirugía de papada? Que sería el término que mucha gente dice, lipo de papada. Entonces, explíquenos un poquito en el contexto la formación de un odontólogo en esta área de la especialidad que ustedes radican. Claro, y si no están entrometidos en el campo de los cirujanos plásticos. Correcto. Le explico. Ajá. Lo que sucede es que la odontología, al igual que cualquier otra carrera, con el tiempo va evolucionando. Entonces, ya llegó el momento en la que en realidad se ha reconocido esa evolución. Y esa evolución se llama armonización orofacial. Es una especialidad creada en el área de odontología nueva que surge en el 2020. Como estamos tan cerca de ese inicio, entonces surge que muchas personas pueden tener la interrogante, ¿por qué un odontólogo realiza lipo de papada? Y esto surge porque en realidad nosotros como odontólogos somos, anatómicamente conocemos mejor lo que se llama anatomía cabeza y cuello. Entonces, ya debido a ese desarrollo en nuestro plan académico, nosotros tenemos un margen de poder conocer mejor que incluso en otras áreas, pero no quiere decir que el cirujano plástico no puede hacerlo. Claro está, él sí puede, pero nosotros ya se reconoció que por lo menos la lipo de papada y algunos otros procedimientos lo podemos realizar. Claro está, este odontólogo tiene que estar especializado con esa especialidad para poder realizar ese procedimiento. Hasta el momento se está haciendo en Brasil, yo la realicé en Brasil. No muchos países tienen ese aval todavía, o sea, no lo están haciendo allá. Pero si investigan en España, en Estados Unidos, también es conocida la especialidad. Y de verdad que el procedimiento es sumamente tranquilo, poco invasivo, a pesar de que es una cirugía, y no, en la mayoría de los pacientes no deja ningún tipo de cicatriz. Bueno, y es súper joven esa especialidad, si fue en el 2020. Sí. Ahora, en el caso de que el paciente lo quiera y no lo requiera, porque hay personas que a veces quieren muchas cosas que no las requieran. ¿Cuál es cómo el odontólogo le hace ver al paciente que no necesita esa cirugía? ¿O cuándo el odontólogo les recomienda al paciente que la necesita? Claro, Marta, pero déjeme decirle antes de que la armonización orofacial en sí, ella lo que trata es de ayudar a rejuvenecer el rostro. Me anota. Ay, doctor, que usted acaba de decir. Me apunta ahí en esa lista. Entonces, es por eso que la papada entra parte de, porque ustedes saben que no es lo mismo una persona que tenga papada a una que no tenga. Pero con relación a la pregunta que usted me hacía, sí, claro está, hay pacientes que no son candidatos, hay pacientes ya que, yo refiero a muchos pacientes a hacerse cirugía de lifting quirúrgico, porque aquel paciente que ya tiene mucha
piel, él necesita pasar por un procedimiento mayor que no lo realizamos nosotros. Doctor, espérese, Sí. porque usted me le está hablando en English, entonces Ok. hay algunos oyentes que hay que aplatanarlo. Claro que Vamos sí. a hablarle al oyente qué es el lifting, porque Juliana, Marta y yo conocemos el término, pero esas personas que nos están sintonizando, ¿qué sería el lifting? Claro, mire, el lifting sería el estiramiento de la piel, pero hay diferentes formas. Ahora, cuando es quirúrgico, es porque hay un exceso de piel. Lo mandan al correspondiente. Exacto, que en ese caso sería un cirujano plástico. Él hace una cirugía para poder estirar la piel y la parte sobrante, entonces se elimina de la piel. Es decir, se corta. Espérese. Se o sea, corta. vamos a suponer una persona que es medio cachetonita. Ajá. Por ejemplo, yo, que tengo Sí. mucho La buchito. consulta de Denise. Claro, aquí sí entra la mía. Atento, mi gente. Por ejemplo, yo tengo mucho cachete, Sí. mucho buchito. ¿A mí me referirían a un lifting o yo aplicaría perfectamente para una lipopapada? Bueno, No, para una bichectomía. tendría que hacerte algunas pruebas de palpación para ver, pero entiendo que pudieras calificar para una bichectomía sin ningún problema. Y con la parte de la papada tendríamos que palpar un poco. Pero sí, en la mayoría de los casos de los pacientes sí son candidatos. Lo que va a depender es cómo se encuentra la piel, si tiene un poquito de flacidez, si tiene un poco, primero se trata y luego se hace el procedimiento. Ahora, cuando ya sobrepasa esa parte, entonces sí sería un lifting quirúrgico. Discúlpame, Juliana, era que tenía mi consulta. Tranquila, tranquila, Denny. Bueno, doctor, usted decía al inicio que el procedimiento es poco invasivo y que tiene Sí. pocos riesgos, pero de todas formas, ¿hay algún riesgo que tenga este Claro, procedimiento? claro que sí. Hay riesgos como toda cirugía. Por ejemplo, uno de los primeros riesgos que pudiera tener el paciente en cualquier cirugía sería una infección. Si este paciente no se cuida ni toma los cuidados prudentes que debe de tomar y no lo realiza, entonces puede ocurrir esto. También pudiera, una interocurrencia pudiera ser fibrosis. Luego del procedimiento, el paciente debe darse una serie de masajes de drenaje linfático. Hay muchos pacientes, ojo con esto, muchos pacientes que he recibido que se han hecho procedimientos y no se han posiblemente dado masajes de drenaje linfático y luego tienen fibrosis. Entonces la fibrosis, después de un tiempo, solamente se pudiera eliminar haciendo otra vez el procedimiento de la cirugía de papada. Que Bueno, esos vamos a pedir masajes- nuestros teléfonos, Sí, Juliana, porque es sí, posible sí. que ya hayan personas que quieran comunicarse con el doctor Romer Paulino. ¿Eh? Cinco 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso inmediatamente, doctor. Fuera del aire, usted nos tocaba pinceladas de Sí. una técnica reciente que hay sobre la lipo de papada. Si pudiera explicarle a nuestros oyentes en qué consiste esta nueva técnica. Claro que sí, mire. Muchas personas piensan que la lipo de papada abarca lo que sería la papada y la parte debajo de la mandíbula. Pero en realidad hay dos tipos de cirugía ahí. Una de ellas es la marcación mandibular y la papada, porque simplemente la eliminación de papada es debajo del mentón. Entonces, para nosotros poder definir esa forma natural, linda y bella de cada uno de su mandíbula, lo realizamos a través de la marcación mandibular, que es una pequeñita cirugía con cada incisión debajo de la mandíbula hacia donde termina, cerca de la oreja o bajo de la oreja. Oh, bueno. ¿Y cuánto tiempo dura ese procedimiento? Sí. ¿Cómo yo estoy en el consultorio? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Y también el tiempo de recuperación. Claro Exacto. que sí. El tiempo de recuperación son 5 a 6 días, pero el tiempo del procedimiento puede ser De recuperación, Sí. 5 a 6 días. literalmente, sí, en realidad sí. Wow. ¿Y el tiempo del procedimiento? El tiempo del procedimiento puede ser 2 o 1 hora y algo.
una hora. Depende del caso mucho de la cantidad de grasa que tenga el paciente. Eso es una realidad. Pero en ese sentido, el paciente está recostado en la misma camilla donde se hace el trabajo dental. ¿O hay una camilla específica en el consultorio para trabajar la papada? Claro, le explico. El procedimiento es ambulatorio. Cualquiera lo puede buscar en internet y Sí. lo puede encontrar de esa manera. Al igual, por ejemplo, que una cirugía de implantes dental, los cuidados de la asepsia y antisepsia que se tienen son los mismos que se pueden utilizar para realizar este procedimiento, porque se monta un campo quirúrgico totalmente estéril y el acceso es muy mínimo. Es decir, no es, quien no supiera pudiera imaginarse que tal vez uno hace un corte grande. No, muy, muy pequeño. Gracias a esto es que no tiene ningún tipo de cicatriz. Y doctor, ¿el efecto de esta operación es permanente o tendrían que volver a hacérsela cada cierto tiempo? Claro, mira, el efecto sería permanente siempre y cuando el paciente mantenga su peso. ¿Tú ves? Porque en realidad el paciente puede aumentar de peso y puede volver a adquirir grasa en esa zona. Claro está, de la manera quirúrgica es la forma más permanente posible porque hay otros métodos. Sí. Hay otros métodos y hoy en día existen enzimas recombinantes que son una manipulación de bioingeniería que permite seleccionar unas enzimas en específico que puedan eliminar esa grasa de la manera más eficiente posible, como si fuera que yo estuviera perdiendo de peso, literalmente. Entonces, de esa manera, ¿qué sucede? La grasa, la célula de grasa se disminuye, pero se mantiene en esa zona. Más sin embargo, con la forma de la cirugía, yo puedo eliminar las células de grasa y entonces ella no vuelve a crecer si se aumenta de peso igual, Ok. sino que ella tuviera que llegar allá. Entonces, un poquito más permanente. Precisamente pensando en la lipo de la papada, si esa es la diferencia, lo que ustedes De decían la marcación mandibular. Exacto. Sí. Porque al final, en esos 6 días, ¿qué aparato usa el paciente para mantener Claro. estática el lugar de la lipo? Exactamente. Unimos esta pregunta de Marta con Sí. esta de nuestro oyente. Perfecto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buena, de Sánchez Quiqueya. Yo quiero saber el teléfono del doctor Romer Paulino. Del doctor Pedro Paulino, claro que sí. Pedro, se lo vamos a dar al final y todas sus redes. Así será. Ok. Entonces la consulta de Marta era sobre El aparato, ¿qué efecto le ponen? Porque eso va a quedar hacia el aire. Sí, mire, es necesario que el paciente utilice un vendaje después de, que sería una faja facial, y esta faja facial debe de utilizarla, usualmente yo le recomiendo que lo utilice por 5 días y luego por 7 días todos los días y luego por un mes en las noches. Pero le digo usualmente porque depende del caso del paciente. Hay casos de paciente que puede que necesite utilizar hasta un collarín por lo menos una semana para que no me cambie la posición y no me evite cambiar la posición de la piel acorde a donde debe de ir. Entonces, doctor, esa semana que el paciente está operado, la forma, la ingesta, los alimentos, Bueno, ¿cómo sería esa dieta? aunque usted no me lo crea, no tiene una relación en sí. No importa lo que mastique. No necesariamente. O sea, él puede comer normal porque el procedimiento es realizado por fuera de la boca. Entonces Doctor, no tiene, o sea, no puede. Imagínese no le una afecta. gente que le gusta el concón. Es que no tiene que ver porque el concón es sólido. Y él tiene sus dientes intactos, sus encías intactas, o sea, no tiene. No, nada. lo pensaba porque En verdad. al tener el collarín o la, bueno, o sí. la faja Exacto. facial, Sí tendría una limitante de apertura de la boca, simplemente. y yo eso. tengo que recordarle a Denisa que delante de los odontólogos no diga que tú comes concón, que a ellos no les gusta que tú comas No, concón. yo sé, No, pero pero ella- ellos dicen que no debemos comerlo, pero al final ellos saben que uno se lo come porque siempre van y le dice, doctor, se me agrietó un diente.
¿Comiste con? Sí, doctor. Pues no le puedo decir mentira. Bueno, y por esa misma línea de la recuperación, ya sabemos que hay que usar ese vendaje y también el doctor hablaba sobre unos masajes. Sí. Esos masajes, háblenos un poco más de esos y cuánto tiempo, cuántas veces hay que hacérselos. Claro que sí. Esos ¿Y si masajes duelen, doctor? ¿Y si no duelen? duelen. Ustedes saben, nosotros tenemos un sistema de drenaje linfático. Entonces, esos masajes van a permitir que se pueda drenar toda esa inflamación que se provoca después del procedimiento, que es normal, es debido a la reparación del tejido y a la reconstrucción y recuperación de toda esa zona. Entonces, si esto no se da, el paciente puede presentar complicaciones como hematoma, puede presentar zonas irregulares, que esas pueden ser las mismas fibrosis, fibrosis que se ven, se nota que son irregulares. Pero el masaje debe de ser 1 por día, inmediatamente después del procedimiento, por 7 días. Es decir, los primeros 7, 1 por día. Y luego y termina ahí. Sería de esa manera. Ya luego continuaría con la faja en las noches, por un mes. Y los resultados después de la cirugía, doctor, tiene la faja a los 7 días, los resultados, que tú te sientas satisfecha o el satisfecho de cómo te quedó el rostro, ¿cuándo se ven? Claro que sí. El mismo día, el paciente puede observar los resultados, pero al día siguiente el paciente tiene inflamación y sucesivamente esa inflamación va bajando gradualmente. Pero luego pasa por un proceso en el que la piel se siente un poco dura. Eso todavía es parte de la recuperación. Aún así, él sigue viendo los resultados bien marcados, pero no es nada igual a cuando tenga los resultados definitivos que se pueden observar a partir de los 5 meses. Pero sí se ve muy, muy bien bello el cambio y muy notoriamente, inmediatamente. Doctor, usted habla de que el resultado final se observa a los 5 meses. Sí. Pero empieza a verse un resultado parcial, inmediatamente se realiza la cirugía. Exactamente. Por ejemplo, en un paciente que suele ser un poco desesperado, ¿qué opinión usted le daría? No te desesperes. Bueno, en realidad, fíjate que no sucede mucho porque el paciente se siente muy bien con el cambio inmediato, a pesar de que no es De que pueda el estar definitivo. alterado, exacto. Pero no, por ejemplo, con el caso de las bichectomías sí pasa. Que el paciente, doctor, pero... Yo me veo mi al buche. No, en ese caso Yo me veo mi buche. hay que esperar Más 3 tiempo. meses. Es menos tiempo, pero los resultados inmediatos no se observan. Doctor, una pregunta, porque hablamos ahorita de que el resultado va a variar en el caso del paciente que se haga la lipo de papada dependiendo la estabilidad de peso. Sí. Vivimos en una sociedad, sobre todo en el caso de las mujeres, que mantenemos un tema hormonal que es mensual y también que de vez en cuando uno se da un gustito con una hamburguesa y tenemos esa inestabilidad en el peso. En esas mujeres que, por ejemplo, hoy en este mes estamos en abril todavía, tenemos 120 libras, pero en mayo aumentamos 125. ¿Puede darse el caso que varíen esas 5 libras también en su lipopapada? O sea, es decir, ¿te refieres a que disminuya? Exacto, que se note en su cara, o sea, que esos 5 libras se puedan visualizar en el aumento Luego de haberse hecho luego una de papada. de haberse realizado la lipo de papada. Entiendo que no, en realidad. No. No. Ok, y bueno, Importante saber. al principio, Marta preguntaba sobre cómo ustedes identifican a los candidatos para hacerse ese tipo de procedimientos. Y por esa misma línea, ¿cuáles personas no deberían, o tal vez que tengan alguna condición, que usted les recomendaría que no se hagan este procedimiento? Y yo también me uno a la pregunta de Julián, un paciente diabético con condición, porque sabemos que un paciente diabético no tiene el tema de la cicatrización, Ujú. no cicatriza tan de lleno, ¿pudiera realizarte esa cirugía?
Bueno, siempre y cuando el paciente esté controlado, en realidad se puede. Hay cirugías mayores que se realiza un paciente diabético, controlado y no tiene inconveniente. Pero esa es la primera característica. Ahora bien, puedes tener algún otro tipo de enfermedad sistémica. Si no está controlada, sucedería lo mismo. Y también hay que tener en cuenta aquellos pacientes que estén pasando por ejemplo, problemas con la tiroides. Lo recomendable es que ese paciente lleve su control de esta condición para luego poderse realizar el procedimiento. Y también es muy importante observar la característica, el estado de la piel del paciente, porque con el tiempo nosotros vamos envejeciendo y una de las características de envejecimiento de la piel es la pérdida de colágeno. Del colágeno. Entonces aumenta elastina y pierde colágeno. Al aumentar elastina, la piel comienza a tener más flacidez. A caer. Entonces hay tratamientos alternativos que ayudan a mejorar esa pérdida de colágeno. ¿Qué es la elastina, doctor? Porque yo sé lo que es el colágeno, Claro, pero ¿qué claro. es la elastina? Te explico, la elastina es una proteína que permite que la piel tenga la facilidad de tener elasticidad. Okay. Lo que sucede es que son dos características que nosotros tenemos que tener en nuestra piel para que ella pueda soportar movimientos. Y entonces, una de ellas es colágeno, que permite tú, por ejemplo, presionar el tejido de la piel y que la piel vuelva a su estado normal. ¿Tú ves? Entonces, la elastina es la que permite también permitir esa presión en la piel. Entonces, doctor, cuando hay una piel que es dura de por sí, Ujú. ¿qué pasa? ¿Tiene carencia de elastina o carencia de colágeno? Debería tener carencia de elastina, si es dura. Decía, doctor, en el caso de cuando sucede eso, que hay otras alternativas para ayudar a la piel. ¿Qué tipo de alternativa para suavizar? Claro que sí. Bueno, por ejemplo, en el paciente que tiene flacidez, se le pueden colocar enzimas recombinantes o bioestimuladores de colágeno. Las enzimas recombinantes pueden tener la enzima de colagenasa, la cual va a ayudar a crear colágeno en la piel directamente. ¿Eso es inyectado? Es inyectado, sí. Pero eso no tiene nada que ver con el Botox, eso es otra... No, ya sería algo muy diferente. Sí. ¿Y cuál es la diferencia y en qué beneficia más que el Botox para ese tipo de piel? Claro, la diferencia es que, por ejemplo, el Botox tiene muchas aplicaciones, pero dentro del área de armonización orofacial permite poder suavizar nuestra piel a través de, vamos a decir, limitar los movimientos de los músculos de nuestra cara. Entonces, de esa manera, la piel que presentaba ciertas arrugas cuando el músculo se movía, entonces, al limitar esa función, no por completo, solo un poco, las líneas de arrugas en la piel disminuyen. Y de esta manera sucede que entonces la piel se ve suavizada, como usted misma decía. Entonces, ¿por qué suele darse el caso de que en algunas personas que uno le aplica Botox o cualquier otro tipo de... Parecen momias. No solo momias, sino que tiende a darse un tipo de parálisis de Bell o una torcedura claro que sí. en la Perfecto. boca? Muy buena tu pregunta. Lo que sucede es, por ejemplo, que si el Botox no es colocado en una zona adecuada y una proporción adecuada. Y una persona que sea especializada. Adecuada. Entonces, sucede que pueden haber complicaciones. Y si el paciente también no se cuida, porque, por ejemplo, para colocar el Botox aquí en la frente, en la parte del frontal, el paciente luego no puede tocarse en esta zona ni hacerse así hacia abajo. Porque si él hace ese movimiento, puede provocar que el Botox se desplace hacia el músculo orbicular de los ojos y pueda provocarle una ptosis o que el músculo baje hacia abajo y pueda tener parecido a una parálisis de Bell. ¿Entiendes? Ay, si las personas comprendieran lo difícil que trata una parálisis de Bell, ni siquiera se tocaran luego de un Botox. Doctor, yo tengo una duda y yo creo que fue la primera duda que me surgió cuando vi que este era el tema de hoy.
Y es que hay personas que tal vez estén en sobrepeso, tengan algunas libritas de más. Y yo me preguntaba, y no, la pregunta ni siquiera es en cuanto al tema específico, sino en cuanto a la armonía orofacial en general. ¿Cómo usted hace para asegurarse de que la alteración que se le haga a esa persona en la cara no se vea como una contradicción entre la cara y el resto del cuerpo? No sé si me entiendo. Sí, Ok, ajá. O sea, claro que sí. Una coincidencia entre su cuerpo y su nuevo rostro. exacto, porque si tal vez Claro. una persona está en sobrepeso y luego tiene la cara delgada, no se ve como una contradicción. Bueno, Porque el cuerpo tiene que tener como un balance, o no sé. por ejemplo, depende mucho del caso, porque he tenido pacientes que le he recomendado, por ejemplo, hacerse alguna cirugía bariátrica o entrar a un estado de plan de dieta nutricional, porque hay cambios que, como mismo dice, no se pudieran ver bonitos. Entonces, a veces uno sí le hace la sugerencia y la recomendación con mucha ética al paciente para que él pueda tomar nuestra recomendación de la forma más delicada posible y pueda valorarlo. Porque en realidad hay cosas que no se ven bien. Por ejemplo, muchos pacientes llegan al consultorio a querer hacerse rellenos de ácido hialurónico. Pero el relleno del ácido es algo que en realidad es muy funcional. Ahora, y hay otros tipos de tratamiento. Ahora, lo más importante para mí con mis pacientes es saber cuál es la necesidad de lo que usted le molesta. Porque dependiendo de lo que usted le moleste, entonces yo puedo tratar de ayudarlo y no cambiarle de una manera muy drástica, que luego a usted no le guste la forma de su rostro. Doctor, a propósito de la pregunta de Juliana, ¿requiere usted o recomienda antes o durante o post la cirugía, cualquiera de las que usted realiza con el tema de la armonización orofacial, alguna visita o consulta psicológica? Porque recuerde que, como bien dice Juliana, usted me está viendo ahora, pero luego de su cirugía va a haber otra, Denisa. Bueno, la misma en esencia, pero físicamente es Sí. otra persona. Entonces, quizás lo que veo después no va a ir en coincidencia con lo que vi antes y quizás no me guste. Entonces, requiere alguna visita psicológica para prepararme mentalmente, no porque su paciente esté loco, porque, señores, visitar a un psicólogo no es porque Que no es de loco. Exacto. Así es. Claro, mira, te explico. Todo depende del caso del paciente. Si incluso no solamente cada médico está dentro de las condiciones adecuadas para poder hacer referencias. Si el médico, por ejemplo, nota alguna condición que el paciente denota, entonces lo recomendable sería hacerle esa Observación, referencia. exacto. Doctor, usted odontólogo, implantólogo, ahora en el consultorio, en el día a día, en el mes, ¿qué diferencia hay entre la consulta de armonización orofacial y una consulta ya como odontólogo? Así que, ¿cuántas personas van más? El paciente, ¿cuál es más? ¿El de la armonización o el que va a tratarse los dientes? Y perdone, Bueno. doctor, pero tenemos un contacto. ¿Quién nos Sí. habla y desde dónde? Saludos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Primitiva Muy bien. desde la Romana. Saludos, primitiva. Así mismo, hola mi querida Juliana, Denisa, Marta y el doctor. Saludos, usted me llama de cerca de mi bello pueblo, San Pedro de Macorís. Ay, qué bueno, somos vecinos, qué bueno, qué bueno. Nada, dominicano, y decirles que tengo una campaña. Los 10 mandamientos, dentro de los 10 mandamientos hay uno que dice no matarás, y yo quiero que cada persona practique ese mandamiento, porque no se puede estar matando los seres humanos, solo tenemos derecho a morir cuando la muerte nos llega. Amén. Así es. Bueno, doctor, casi un día de esto escuché una doctora sí, hablando de este tema, y ahora lo escucha usted, porque para mí no es tan común. No sé si está en el mercado desde hace mucho este procedimiento, y me gustaría saber si no, porque
por la papada. Bueno, uno dice, pero por ahí hay mucho conducto. Claro que si está en manos de un buen profesional hay menos riesgo, porque siempre hay riesgo. Y si es muy común la papada, y si tiene mucha demanda ya la lipo de papada. Gracias. Va por el lado de mi pregunta, de la cantidad de pacientes. ¿Tenemos otra? No. Ella hizo 2 preguntas ahí en una. Preguntó si era muy común y también si el tema de la especialidad es muy reciente. Hablábamos al inicio, creo que de 2020. Del 2020. Y de los conductos, que si no tiene que ver. Exacto. Exactamente. Es muy reciente. Debido a eso, actualmente, aquí en nuestro país tenemos que haber unos 25 especialistas en armonización orofacial hasta el momento. Hay más que se están desarrollando. Y sí, es muy común el tema de la papada, porque la papada, nosotros podemos fácilmente perder grasa de otra parte de nuestro cuerpo. Pero en realidad de la papada no es tan fácil. Hay sí ejercicios que ayudan, pero no es tan fácil. Exacto, doctor. Y la pregunta mía, ¿tenemos un contacto? Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Mire, buenas tardes, yo quiero hacer una pequeña observación. ¿Se puede? Sí, Claro que sí, puede. Adelante. Mire, la observación. Un joven que tiene 20 años de edad. Perdón, ¿puedes repetir? Porque no se Exacto. escuchó. Un joven que tiene 20 años de edad, Sí. que se realiza 3 veces a la semana en el Salvador de Gautier, y los riñones no le funcionan, y es huérfano de padre y madre, y queremos ver las personas que puedan colaborar, que puedan ayudar con esa noble causa, llamando al 829-435-9879. 829-495. No, 829-435-9879. Ok, muchas gracias. Le escuchamos en el aire. Todo el que pueda donar a la causa. Sí. Muchas gracias. Entonces, la pregunta de Marta. La cantidad de pacientes, ¿cuál es la diferencia entre los que van a hacerse chequeo rutinario, que mire doctor que quiero hacerme una profilaxis esto, y los que van a hacerse la armonización orofacial? Bueno, ¿qué le digo? Sucede. Porque estamos en belleza siempre. Sí, pero mire qué sucede. Y ahí es que entra, para que usted vea la gran relación que tiene. La mayoría de los pacientes usualmente pueden llegar por algo dental, pero también quieren tratar algo facial. Marta y lo que viceversa. quiere saber, doctor, es si ella puede ir a consultarse como Pero odontólogo claro, estamos cerca. y pasar después la consulta orofacial. No, No, lo que porque pasa es que déjeme como explicarle decía- algo. En mi consulta nosotros tratamos ambas cosas. Porque en realidad debe de haber una conexión. Correcto. Debe de ser así. Armonización orofacial. Y debemos preocuparnos por ambas cosas. Bueno, no es por nada, pero el consultorio del doctor es muy bonito. No, lo que pasa es que Gracias. como decía el doctor, los 20 y tantos especialistas que por ahora están aquí en la República Dominicana, y él decía que en España, Estados Unidos y Brasil que ofrece la especialidad, y hay otros países que no. Me imagino que personas de otros países se trasladarán a la República Dominicana a trabajarse con médicos dominicanos, pero es que si ya yo sé que el doctor hace el trabajo, que el doctor Pedro Paulino hace el trabajo, yo tengo ya mi diente bien. ¿Cuánta gente se preocupa tanto ahora por ayudarse la armonización orofacial, independientemente de que ya hayan ido? La cantidad, las estadísticas de pacientes de esta especialidad. Bueno, hay una estadística amplia. No le pudiera decir los números, pero es amplio. Y como usted dice, hay pacientes que entonces vendrán de otros lugares. Ayer precisamente hubo una paciente que nos escribió, y esa paciente, cuando le preguntamos de dónde es, dice de Israel. ¡Wow! ¿De Dije, dónde? "Wow". Wow. De Israel. Sí. Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero Sí, cerrar antes de que Romer sin nos haga hacer señas. esta pregunta, y es que hay unas piedras que están muy famosas, especialmente entre la juventud, y
una de las más populares se llama guasha. Aquí se la tengo porque no sé cómo describirla, pero básicamente se Guasha. dice que cuando te haces masajes con esas piedras todos los días en la papada, eso te ayuda a disminuir. Y bueno, incluso en el rostro entero te ayuda Marta, vamos a comprar la guasha. a que la piel se vea más delgada. Lozana. Y Ok. más lozana, exacto. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, Bueno, el doctor habló al inicio de que habían algunos ejercicios. sí, Pero sí, es para claro. después. Para Pero- adelgazar la no, y papada, también no antes. antes. También Antes de la antes. cirugía, antes. Sí, o sea, Habían algunos ejercicios, pero la Pero- piedra guasha. de esa piedra guacha. El doctor solo se ríe. Eso está como, pero un poquito contradictorio, pero hay que conocer a ver cuál sería la parte científica por la cual pudiera provocar eso. Y exactamente, perdóname que, Denisa, es como cuando las personas se hacen unos masajes de reducción, Ah, pero al final terminan haciéndose la liposucción, porque es más exacta. Eficiente. Exacto. Doctor, como usted ya se dio cuenta, Romer nos está haciendo señas, pero no podemos cerrar esta conversación porque ya nos llamó un oyente y nos pidió sus contactos, por favor, y sus redes sociales para todas esas personas que se quedaron con alguna consulta y claro, para que les den seguimiento a través de sus redes sociales que son bastante activas. muchísimas gracias. Sí, miren, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, @doctor junto escrito, Pedro Paulino, y por ahí estaremos nuestro equipo y yo para servirles y poderle atender. Así que ya ustedes saben, es un placer. Bueno, el placer ha sido nuestro en esta entrega de Sábado de Consultas, no sin antes reiterarles que nos encontraremos en otra entrega este próximo sábado, donde ya iniciaremos el mes número 5, el mes de mayo, aquí a través de la más interactiva, está Sol 106.5, así que no se pierdan la entrega del próximo sábado en el mismo horario de siempre, de 1 a 2 de la tarde, a través de esta, Sol 106.5 FM. Adelante, Romer.